La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos grandes potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno de estos dos países lideraban dos bloques, el bloque occidental o capitalista y el bloque del este o comunista. Esta guerra tomó el nombre de Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones contra el otro. Las razones de este enfrentamiento fueron principalmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética respaldaba y financiaba gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio apoyo, propagó desestabilizaciones y dio golpes de Estado en Latinoamérica. Existe cierto desacuerdo sobre cuándo empezó la Guerra Fría, pero lo cierto es que los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945. Debemos, pues, trasladarnos a 1917, tras el surgimiento de Rusia como el primer país socialista, tras la Revolución Rusa. Los rusos defendían que el capitalismo tenía que ser derrocado por la fuerza, para ser sustituido por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa, pero las tropas del Ejército Rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con la victoria. Cabe recordar que en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados. Antes de la finalización de la guerra, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, se reunieron en la Conferencia de Yalta Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt como jefes de Estado de la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. Esta conferencia tuvo su continuación con la Conferencia de Potsdam, ya con Alemania rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. De estas conferencias también salieron otros acuerdos, como desarme y desmilitarización, devolución de los territorios anexionados por Alemania, persecución a los militares nazis y creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Los Estados Unidos no estaba de acuerdo con esta ocupación por parte de la Unión Soviética, por lo que ayudó con el Plan Marshall a salir de sus grandes problemas económicos y políticos a la Europa occidental. Con este plan, Estados Unidos dio inmensas ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años, desde 1948 a 1952. Todas estas ayudas estaban destinadas a evitar la propagación del comunismo, que tenía gran influencia en la Europa de la posguerra. Adicionalmente, en 1949, Estados Unidos promueve la fundación de la OTAN, una alianza militar intergubernamental. La organización constituía un sistema de defensa colectivo, en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Por otro lado, las facciones rivales, para contrarrestar a la OTAN, firmaron el Pacto de Varsovia, en 1955. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China, tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética estableció una alianza con los vencedores comunistas, que crearon la República Popular China. Al año siguiente, Corea del Sur, ayudada por tropas estadounidenses, fue vencida por los comunistas de Corea del Norte. En 1953 llegaría el alto al fuego, mismo año en que Stalin falleció, y le sucedería Nikita Khrushchev. Volviendo a Europa, en los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron de la Europa del Este a la Europa del Oeste. Por este hecho, el bloque soviético llevaría un bloqueo de la emigración en 1950. Debido a esta gran emigración, que principalmente se producía en la frontera de Berlín, se construyó el Muro de Berlín, en 1961. En esa época, Alemania estaba dividida en 2 Alemanias, la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el temor de que las potencias se aniquilasen unas a otras, en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucho cuidado y cautela. Pero hubo una ocasión en donde estuvo a punto de estallar la guerra.
En 1959, tras la derrota del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro, Estados Unidos trató de realizar una invasión en Cuba que fracasó, la invasión de la Bahía de los Cochinos. En 1962 ocurrió la llamada Crisis de los Misiles, cuando el presidente Kennedy castigó a Cuba con un bloqueo, por la cuestión de los barcos soviéticos cargados con misiles, dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, el sustituto de Stalin y jefe del gobierno soviético, cedió. Además, Estados Unidos había entrado en la guerra de Vietnam, en la cual también fracasó. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas. La guerra se extendió también a Laos y Camboya. Pero la Guerra Fría no solo fueron tensiones y participaciones en conflictos bélicos, también fueron espionajes, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas, y como no, la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los rusos pondrían en órbita el satélite Sputnik en 1957 y los estadounidenses el Explorer 1 en 1958. En 1961 los rusos enviarían su primer hombre al espacio y los americanos una nave tripulada a la Luna. En 1980 Reagan ganaría las elecciones, con la promesa de aumentar el gasto militar y con el objetivo de enfrentarse a la Unión Soviética en cualquier lugar y momento que fuera necesario. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la apertura de fronteras entre ambos bloques, y también el final de la Guerra Fría. Tras la caída, las tensiones entre comunistas y capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, hoy en día, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las ideologías y políticas del mundo capitalista.